Buenas tardes, bienvenidos a la edición de su programa Societatis de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se transmite a través de YUS Canal Multimedia Radio. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante. Agradezco muy especialmente al maestro Rodolfo Romero Flores el habernos acompañado, porque como seguramente ustedes saben, con este programa cerramos la 12ª temporada de nuestro programa Societatis. El tema que vamos a conversar el día de hoy con el maestro Romero Flores es el de inteligencia artificial, que como seguramente ustedes han visto, en este momento está como un tema de los más comentados, dadas las circunstancias que se han presentado al respecto. Pero antes de iniciar nuestra conversación con el maestro Rodolfo, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos señale su síntesis curricular. Por favor, querida Amparo. Claro que sí, doctora. El maestro Rodolfo Romero Flores es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con la especialización por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, y la especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y actualmente es doctorante en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Dentro de sus actividades académicas, es docente en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que imparte la materia de informática jurídica. Es miembro de diversas organizaciones, como son la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática y de la Barra Nacional de Abogados. Dentro de sus publicaciones destacan el libro Voto Electrónico, Derechos y otras implicaciones, el libro Jurismática, las nuevas tecnologías y el derecho, obra homenaje a la trayectoria del doctor Julio Telles Valdés, y la norma constitucional mexicana, paradigma de transformación social. Es conferenciante tanto a nivel nacional como internacional. Destacan su participación en el 4º Congreso Internacional del Derecho, organizado por la Universidad de Aquino en La Paz, Bolivia. También participó como ponente en la ciudad de Panamá en el 11º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, entre otras conferencias. Cuenta con la certificación estándar de competencias ECO 336 del Registro Nacional de Estándares de Competencia por sector productivo, en este caso de la educación, y tutoría de cursos y diplomado en línea. En el ámbito profesional se ha desempeñado como asesor en el Consejo General del Instituto Federal Electoral y ha fungido como asesor de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura del Estado de México. Actualmente es coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Pues mi querido Rodolfo, aunque todos los días, o casi todos los días, vemos en las noticias o leemos en los periódicos, en la referencia precisamente a la inteligencia artificial. Entonces iniciaríamos quizás con esta pregunta básica, ¿verdad? Porque creo que es uno de los conceptos que está en plena vigencia y actualidad, pero no nos queda muy claro quizás a qué nos estamos refiriendo, sobre todo por la diversidad de conceptos y de perspectivas de uso que se da. ¿Qué vamos a entender o qué es la inteligencia artificial? Bien, pues antes que nada, en principio agradecer a nuestro director, el doctor Raúl Contrado Bustamante, este tipo de espacios de discusión, a nuestro secretario general, el doctor Ricardo Gazarévalo, y desde luego a la doctora Elsie Núñez Carpizo, que siempre, digamos de manera generosa, abre este espacio también para retroalimentar con la comunidad. Bien, creo que podríamos empezar a hablar de la inteligencia artificial como un sistema decisional que permite facilitar una serie de actividades humanas. Cuando hablo de un sistema decisional, estábamos hablando de un lenguaje que permite realizar cierto tipo de tareas humanas o facilitar las tareas humanas. Cuando estos sistemas decisionales, tecnológicamente hablando, se orientan a actividades muy concretas, creo que ahí no hay mayor problema. Por ejemplo, tal vez un diagnóstico, tal vez en un momento dado un juego de ajedrez. Ahí, cuando las actividades resultan ser muy concretas, no hay mayor problema. Pero cuando esa inteligencia la llevamos a elementos de carácter intelectual del ser humano, creo que ahí es donde reviste un poco la complejidad.
Y la propia inteligencia artificial tiene muchas connotaciones o muchas vertientes. Una de ellas es pues la misma parte tecnológica, programática, de desarrollo, la parte ética, la parte legal. Y algo muy importante, su aplicación como herramienta al servicio del derecho. Inclusive la parte ética y la parte filosófica pues abre un sinnúmero de reflexiones. Creo que el tema es demasiado extenso. Por eso quizá me permitiría, doctora, si usted me permite, el día de hoy, y que sea un muy buen pretexto, si usted tiene a bien invitarme en un futuro, Claro, para hablar sí, precisamente de este tema en otras vertientes que pueda tener. Pero me gustaría hablar de la inteligencia artificial aplicada al mundo del derecho. Entenderlo, doctora, como una herramienta al servicio de los operadores jurídicos, que en cierta forma lo que permite, tiene dos objetivos esenciales. Analizar grandes cantidades o volúmenes de información jurídica, lo cual a veces esa tarea para el ser humano o para el operador jurídico natural resulta una tarea titánica. No sé, alguien si quiera revisar pues todas las épocas o volúmenes de jurisprudencia que hay y me dirían, pues está usted como un poco fuera de realidad, porque eso sería prácticamente imposible. Bueno, un sistema experto, un desarrollo de inteligencia artificial aplicada para analizar esos volúmenes de información facilitan enormemente nuestras actividades. Entonces, si ustedes me permiten, uno de los primeros enfoques que tiene la inteligencia artificial aplicada al derecho es analizar esos volúmenes de información, sobre todo mucha cantidad de información. Otra parte y otra vertiente es precisamente el facilitar en las tareas decisionales, sobre todo en el caso propiamente de operadores jurídicos decisionales, el poder en un momento dado generar parte o en todo el razonamiento lógico jurídico que debemos hacer para tomar una decisión. Y es aquí donde entra prácticamente el desarrollo de múltiples herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance como operadores jurídicos. Es cierto que el tema de la inteligencia artificial, por su complejidad y por lo que reviste desde el punto de vista científico, quizá no está al alcance de todos, pero depende qué tipo de inteligencia artificial, porque hoy hablamos de inteligencia artificial estrecha, general y superinteligencia artificial. ¿En dónde estamos? Creo que estamos en el caso de los abogados, en el caso de los operadores jurídicos y abogadas, estamos exactamente en la etapa de la inteligencia artificial general, ¿no? Quizá que podría ser un poco la más básica, quizá no la mayormente compleja, pero sí la que nos ayuda en nuestras actividades. Uno de los grandes temores es si la inteligencia artificial va en un momento dado a relegar a los operadores jurídicos. Esos son parte de los retos y desafíos. Y aquí sería importante aclarar lo siguiente. Debemos verlo, o al menos bajo el prisma, de ser solamente una herramienta al servicio del derecho. No es que vaya a sustituir a los jueces, no es que vaya a sustituir en un momento dado a los propios abogados, sobre todo a nivel de asistencia legal, sino que ahora se crean algunas herramientas con esos fines, pero eso no implica que tengamos que totalmente relevar o jubilar, si se me permite la expresión, a los operadores jurídicos. Es solamente una herramienta. Ahora, podemos verlo también en una vertiente adicional, y este es un tema también sumamente interesante, doctora, la regulación de la inteligencia artificial. No me meteré en el tema, solamente diré que hace un mes el Parlamento Europeo acaba de promover una ley sobre inteligencia artificial. Hace un mes. Donde dice en un momento dado que hay que analizar la inteligencia artificial bajo el tema de, para el propio usuario, que implica mayor o menor riesgo. Y en función de ese mayor o menor riesgo, implica mayor regulación o menos regulación. Entonces el Parlamento Europeo está enfocado a los efectos que puede producir la inteligencia artificial con las aplicaciones frente al ser humano. Lo dejaré ahí solamente y quizá en un futuro, si se me permite, lo retomamos, pero sería importante un poco ver los antecedentes de la inteligencia artificial. Y si ustedes me permiten, es un tema que finalmente nosotros podemos al menos visualizar de manera muy clara desde los años 30 del siglo pasado, no es algo relativamente reciente. La inteligencia artificial, a las bases de la inteligencia artificial, son particularmente desarrollos que generó Alan Turing, este matemático británico. Estamos hablando de 1930, 1940 aproximadamente. Y él hizo una expresión que prácticamente cautivó y atrapó a todo el mundo. Las máquinas pueden pensar por sí solas. No lo generó inicialmente como un modo de afirmación, ¿no? Sino simplemente como algo descriptivo que dice, si son inteligentes y producen resultados de manera inteligente, pueden pensar por sí mismas. Y ahí entonces despierta un poco todo el tema de reflexión acerca de la inteligencia artificial. Si llegamos a 1956, Newell y Owen particularmente desarrollaron la primera máquina lógica, que es un primer desarrollo de inteligencia artificial también. En realidad,
el desarrollo de Simon y Newell en el 56 es muy importante porque crea ya un primer dispositivo que busca coadyuvar en la toma de decisiones. Alan Turing sienta las bases a través de la inteligencia artificial y sobre todo en la reflexión del tema sobre la computación moderna y la criptografía. Hoy sí tenemos firma electrónica avanzada y podemos calificar un sistema de calificaciones y tenemos SPEI. Es gracias a los desarrollos de Alan Turing. Alan Turing en su primer desarrollo, cuando desencripta el código de la máquina Enigma, que era la máquina propiamente de guerra, al menos en los mensajes militares del nacionalsocialismo, él decía que para poder competir con esa máquina Enigma había que crear otra máquina para que pudiera hacer frente al procesamiento de esa información, y lo logra. Él sentó las bases de la criptografía moderna, sobre todo asimétrica o de doble llave. Y de ahí después Newell lo hace. En los años 70 aparece precisamente McCarthy, y McCarthy finalmente es una de las personas que desarrolla primero en el MIT un proyecto científico sobre el desarrollo de inteligencia artificial. Y posteriormente McCarthy, ya en lo que es la Universidad de Stanford, desarrolla fundamentalmente un laboratorio sobre inteligencia artificial. Y después, pues la historia ha continuado, ¿están de acuerdo? Hoy tenemos a dos grandes referentes de la inteligencia artificial. Uno es Minsky, Marvin Minsky, un norteamericano que crea las bases sobre todo del lenguaje estructural y sobre todo del llamado deep learning o del aprendizaje profundo. Y desde luego también tenemos a Geoffrey Hinton, un británico, creo que avecindado en Canadá finalmente en los últimos años, que hace poco renunció precisamente a Google. Y renunció diciendo: tengo miedo de los posibles efectos que pueda hacer la inteligencia artificial. Y él ponía un ejemplo muy cercano y muy palpable. Dice: miren, se desarrolló un sistema de inteligencia artificial que permite que las personas que no pueden ni hablar y no pueden oír, podamos verlo, en cierta forma, tratar de entender lo que están pensando de una manera casi, si no predictiva, al menos identificar sus parámetros de pensamiento. Dicen que bueno, vamos a poder entender mejor a estas personas. Y la pregunta es: ¿y qué pasa si alguien más lo utiliza con otros fines? Claro. Efectivamente, yo creo que esta noticia donde uno de los representantes más importantes actuales dice: a ver, alto, ¿verdad? O sea, porque al final es eso, ¿no? Es decir, él mismo se está cuestionando lo que tú decías hace un momento, cuáles van a ser los usos no adecuados, por llamarlos de una manera, porque yo creo que es lo que tuvo como visión a futuro, que no nos dice, son posibles usos negativos, porque sobre todo, perdón, doctora, en el ámbito militar. Claro. Imagine ustedes esto en el ámbito militar, o el utilizar hoy drones que ya no es robótica, ya es inteligencia artificial, drones segmentados para eliminar personas. La tecnología está disponible y los diversos componentes están disponibles. Entonces, si volteamos a ver la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo de lo militar, de verdad quedaremos verdaderamente aterrados del mal uso que puede dársele a este desarrollo científico. Yo creo que por ahí va, esto de que se frena, ¿no? Se autofrena, diríamos, y dice, porque por cuestiones personales, ¿no? Y ellos saben, estoy vinculada a la fotografía. Y hace unos días, que seguramente lo debes de haber visto, que es totalmente intrascendente, porque digamos es de la fotografía, seguramente lo vistes, un fotógrafo llamado Boris Elka Hansen ganó un concurso de fotografía, y cuando gana el concurso dice: bueno, eso fue hecho con inteligencia artificial, y lo único que yo quería era demostrar que la fotografía y esto, ¿no? Poner a prueba o quizás iniciar el debate. Y dices algo tan intrascendente, si lo queremos ver así, ¿no? Precisamente, ¿qué pasa con otros usos? Ya realmente el hermano mayor, o como le llamaban, ¿no? Nos va a vigilar por todas partes. O sea, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, como seres humanos, qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Y sí, la verdad llama mucho la atención que uno de los iniciadores pues de repente diga alto, y sí, yo repito, ¿no? Insisto, es decir, yo creo que él vio a futuro y vio usos no muy adecuados, ¿no? Él sobre todo Geoffrey Hinton es el creador de lo que son secuencias estructurales programadas.
Si hoy tenemos ChatGPT-3 es gracias a Jeffrey Hinton y desde luego a Minsky también, pero en gran parte a Hinton. Y él dice, ok, un alto en el camino, vamos a hacer un stand-by. Y convocan sobre todo los grandes desarrollos de inteligencia artificial, sobre todo OpenAI, que es la empresa que genera ChatGPT-3 y que finalmente contrató a Jeffrey Hinton para esos efectos, junto con Google y algunas otras empresas. Pero hoy particularmente lo que ha hecho, sobre todo Elon Musk, es decir, ¿cómo vamos a abrir de forma mucho más democrática el tema del acceso a la inteligencia artificial para el ser humano? Porque parece ser que son desarrollos que tiene el MIT, que tiene Stanford, que tienen pequeñas universidades o que tienen grandes universidades, pero parece ser que este conocimiento científico no se está abriendo a todo el ciudadano. Dice, hay que democratizar ese proceso de acceso. Lo que es ChatGPT-3 es precisamente ese proceso como una iniciativa multinacional para tratar de darnos acceso a ese tipo de desarrollos tecnológicos. Y algo muy interesante, usted decía, en la fotografía, el propio fotógrafo tuvo que declarar de que se había realizado con inteligencia artificial. Pero en realidad, ¿qué pasa si no lo hubiera dicho? Hubiera quedado nuestra comisión que todo el tiempo fue producto de la actividad humana, ¿no? Directa. Uh-huh. Alan Turing, esto ya lo planteó precisamente desde el siglo pasado. Hay algo que se llama el test de Turing. Y el test de Turing es cómo establecer si estamos frente a inteligencia artificial y ya es esa línea divisoria, a veces todavía distinguible, entre lo que hace el ser humano y lo que hace una máquina a través de inteligencia artificial. ¿Cómo saber en dónde está la frontera? O si esa frontera ya se diluyó. Me queda claro, doctora, con lo que usted comenta, esa frontera, al menos en la fotografía, ya se diluyó. Pero Turing decía lo siguiente, ok, vamos a hacer un test. En un espacio colocamos a una máquina con inteligencia artificial. Afuera de ese espacio tenemos dentro un operador jurídico, un operador natural, un ser humano, y en otro lado una máquina. ¿En qué lado del cuarto, en qué habitación están? No lo sabemos. Y hay un interrogador afuera de esos espacios. Y lo que hace es mandar una pregunta. Cuando existe la respuesta por parte de la máquina con inteligencia artificial y la respuesta del ser humano, todavía en este momento es distinguible cuando responde la máquina y cuando responde el ser humano. Ese es el famoso test de Turing. Y cuando dice Turing, cuando no sea distinguible esa frontera de quién está respondiendo, eso ya es inteligencia artificial. Y esta percepción de realidad de quién lo hace o cómo lo hace, trastoca nuestra esencia como seres humanos. Y es algo que representa todo un reto diciendo, ok, ya la máquina puede responder casi exactamente igual. La máquina puede hacer tareas intelectuales, pero hoy ya no puedo competir con esa máquina. Claro, en este sentido de lo que refiere que nos estamos acercando justamente a esa frontera, ¿no? Entre que podamos distinguir entre la máquina y el ser humano. Diríamos, todavía estamos en el tiempo de rescatarnos como seres humanos. En este aspecto, entonces, ¿qué acciones deberíamos llevar a cabo? Es decir, la tecnología, las máquinas por sí solas, pues al final son herramientas que representan como esta facilidad para que los individuos podamos de alguna manera hacer más ágil nuestras actividades o diríamos apoyarnos. Entonces, considera que se está perdiendo esa perspectiva, es decir, que ya no lo estamos viendo como herramienta, sino ya lo estamos viendo como equiparable a un ser humano. Sí, hoy por ejemplo, se habla mucho de los principios éticos aplicados a la inteligencia artificial. La UNESCO ha puesto en el centro del debate el tema, es decir, ok, aquí está la tecnología, se está desarrollando y cada día crece de manera exponencial. ¿Qué principios éticos debemos aplicar? Y algo muy importante, derivado de la Convención de Beijing sobre inteligencia artificial aplicada a la educación, ¿bajo qué parámetros queremos que las futuras generaciones aprendan utilizando inteligencia artificial? Y entonces, tanto la Convención de Beijing como esta declaración de principios acerca de la UNESCO sobre los principios éticos aplicados a la inteligencia artificial, establecen los parámetros sobre los cuales debemos actuar como seres humanos. Y algo muy importante, si es una tecnología que llegó para quedarse, y sobre todo ahora aplicada a la educación, lo primero que debemos decirle al educando es, ok, aprende sobre inteligencia artificial, pero aprende con esta herramienta. Y después entiende qué consiste esta herramienta. Y después finalmente, a partir de ello, qué usos o aplicaciones vas a desarrollar sobre ello. Y entonces, esto que podría ser tan básico, sí representa un cambio en la percepción de los educandos
y en el desarrollo de competencias digitales, no solamente de los educandos, sino de los propios docentes. Es decir, esta tecnología llegó para quedarse, sí. Inclusive hay universidades que han prohibido el uso de la inteligencia artificial aplicada a la educación, sobre todo en la elaboración de ensayos, porque dice, ok, esto afecta la reputación de mi universidad, ¿no? Digo, hoy tan criticado que está el tema del plagio académico, bueno, pues ya, hoy sí, digamos, esta situación, por ejemplo, ya ha motivado algunas decisiones judiciales importantes en China. En China, por ejemplo, el artículo de un periódico desarrollado por inteligencia artificial bajo lenguaje predictivo o secuencias estructuradas a partir de una gran empresa en China, fue citado por una otra empresa, pero sin decir que en efecto pertenecía a un desarrollo de inteligencia artificial. Y lo primero que hace la empresa es, oye, cita la fuente, pero no fue una máquina. Sí, pero esa máquina y el software lo desarrollamos nosotros. Por lo tanto, aquí los derechos morales o de creación pertenecen ¿a quién? Pues a nadie, porque lo desarrolló una máquina. Sí, pero el software yo lo desarrollé. Bien, ya ha habido decisiones judiciales sobre este tema de propiedad intelectual, derechos de autor, en materia de inteligencia artificial. Y al final, no sé si por la presión o la magnitud de la empresa, que es una de las grandes empresas en China, que maneja no solamente contenidos multimedia, desarrollo de inteligencia artificial y algunos otros más. En realidad, esta empresa, no sé si por la magnitud salió una sentencia favorable a la misma, no sé si por presión mediática, económica o lo que sea, pero al final está ya el precedente, ¿no? Hoy realmente los grandes desarrolladores de inteligencia artificial están sobre todo en Estados Unidos. Ya no es necesariamente China. Creo que el país que más se desarrollaba sobre este tema en los 70 yo creo que fue Japón, después transitó un poco hacia Estados Unidos y actualmente Estados Unidos es quien lleva la vanguardia en esto. Por eso es que han dicho ellos un alto en el camino. Ahora, ¿eso necesariamente va a detener los desarrollos? Creo que es un llamado consciente ético muy importante, pero creo que no va a detener la evolución de la inteligencia artificial. Hoy sigue desarrollándose. No, es que al final en estas modernidades que dices que les puedes decir, a lo mejor digo una barbaridad porque es lo poco que he oído y eso, ¿no? Se me va el nombre de esto de que tú le puedes ir hazme un discurso sobre este tema y sí, ¿no? Pues hazme un ensayo y lo que decías tú, hazme una tesis, ¿no? Es decir, vamos a tener los académicos, los maestros, la posibilidad de poder saber si ahorita de todas formas nos cuesta trabajo, ¿no? Es decir, bueno, ya hay programas o software, no sé cómo se llaman, que permiten detectar si estas tesis pues tienen esto, pero cuando yo le pido a una máquina, a ver, hazme un escrito, hazme una tesis, ¿sí? ¿Qué herramientas vamos a tener para poder detectar si esto ha sido hecho por el alumno, claro, ¿no? O, claro. Bueno, para ser también optimista, pues diríamos que no está al acceso de todos, ¿no? Aunque yo creo que hay programas que sí ya están de dominio público y entonces bueno, si no volveré a la época, bueno, te interrumpo y ahorita te digo, yo soy maestra antigua y a mis alumnos les pido manuscrito, ¿no? Luego se arrepiente uno porque las letras que tienen son de médico, pero también hasta qué punto va a afectar a un estudiante, un alumno, que ya todo, ¿no? Sí, ya no nos vamos a poder comunicar por papelitos, ¿no? ¿Dónde está la reflexión? Habrá desarrollo de competencias digitales, pero quizás no reflexión. Sí, ¿qué va a pasar con bueno, esto miren, más intrascendente, ¿no? De que la guerra mundial y las armas en nuestra vida cotidiana como por académicos. Ejemplo, un desarrollo es ChatGPT-3, que es lo que más ha incidido en el mundo de lo académico, de la educación, y quizás es la herramienta de inteligencia artificial más extendida a nivel global. Hay versión desde luego de paga y hay una versión gratuita, pero lo interesante es que en realidad la versión gratuita, que es ChatGPT-3, permite no solamente desarrollar un ensayo. Usted puede llegar y decirle a la herramienta en lenguaje, digamos, autorregresivo, desarróllame un ensayo sobre pensión alimenticia de 2.500 palabras. Introduce uno, esa se le llama entrada, técnicamente es una entrada, y en esa entrada hay algo que en la inteligencia artificial se destaca como nivel de atención. Y el nivel de atención es pensión alimenticia, ensayo. Para mí los temas relevantes los capta la propia inteligencia artificial, pone especial énfasis en eso que se llama atención en la entrada principal.
Y entonces simplemente uno lanza la consulta y automáticamente le genera un ensayo sobre pensión alimenticia de 2.500 de bastante calidad académica. Pero ahí no queda el tema. Usted le puede decir, oye, desarróllame un examen sobre testamentos, opción múltiple, y es preguntas. Y uno dice, ¿será capaz ChatGPT de hacer eso? En efecto, es capaz de hacerlo. Ya no es solamente herramienta para el alumno, sino también para el docente. Y puede darle un parámetro de un examen muy bien estructurado a partir de ello. Y dicen, bueno, una herramienta también al servicio del docente. Puede usted preguntarle en un momento dado cuestiones recientes. Hay una limitación. Como todo es introducción de texto recopilado de voces, términos en Internet, palabras en Internet, Wikipedia, libros en Internet, todo eso ha sido compilado. Se calcula que ChatGPT tiene un promedio de más de 500,000 millones de palabras que se introducen y que generan esa secuencia para que esta inteligencia artificial sea capaz de generar texto. Texto le llaman un poco una especie como de lenguaje predictivo. Y no es tanto que sea predictivo, sino que es autorregresivo. Yo escribo una frase y la inteligencia artificial es capaz de generar una secuencia estructural con un lenguaje lo más coherente posible que completa eso que yo establecí. Entonces simplemente yo genero la consulta, es parte de un lenguaje que yo empiezo a escribir y lo demás lo completa la inteligencia artificial. Pero tiene limitantes, se retroalimenta de bases a partir de ello, palabras. Hay ciertas connotaciones que si están muy actuales o muy vigentes. Por ejemplo, si usted le pregunta ¿quién ganó el Estado de México, las elecciones de México? Dice, bueno, pues es una información compleja, no te lo puedo responder, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones que tienen sus limitantes y en otras, finalmente, puede inclusive hasta generar una pequeña iniciativa de ley a partir de ello. Si hace eso, entonces es capaz también de generar un posible modelo de sentencia más o menos estructurada con elementos informacionales importantes. Hacia allá va un poco en el ámbito decisional el tema de la inteligencia artificial aplicada en el ámbito jurídico. Pero lo que tenemos que entonces, que es una herramienta muy accesible, muy dinámica, le reitero, técnicamente se le llama secuencia estructural del lenguaje autorregresivo, eso es lo que se llama técnicamente, un poco lenguaje predictivo, y que finalmente está inmerso ya en muchas aplicaciones que hacemos cotidianamente, ¿no? El teléfono celular lo que hace es una secuencia estructural del lenguaje, ¿no? Tenemos propiamente una palabra que escribimos, decimos compa, y me dice compañera, compañía, compadrazgo. Uh-huh. Vaya, eso es un poco el lenguaje predictivo, y los teléfonos móviles lo tienen desde hace algún tiempo. Eso es parte de un desarrollo de inteligencia artificial, parte de algoritmos que se ejecutan con esa finalidad. Pero entonces, volviendo, ChatGPT es una herramienta, pero también, por ejemplo, tenemos lo que es Microsoft Bing, el chat de Bing. Uh-huh. Tenemos Google, particularmente en la indexación de motores de búsqueda. Hace algún tiempo le preguntaban al responsable de Google, oye, ¿por qué creas un buscador más si tenemos AltaVista, Lycos, tenemos Yahoo? ¿Para qué quieres más buscadores? Dijo, no es un buscador, es inteligencia artificial. Algoritmos para indexar información bajo motores de búsqueda y parámetros específicos que nos generan fundamentalmente inteligencia artificial. Eso lo tenemos. Todos los asistentes virtuales o los asistentes sobre todo en bocinas como Siri, Alexa, los que ustedes quieran, es inteligencia artificial básicamente. Ahora, no trabaja automáticamente, hay que crear rutinas, hay que crear esas secuencias estructurales. No es que digamos y le digamos a Alexa, prende el bombillo, prende la luz. No, hay que generar esa rutina para que aprenda y el asistente genere esa instrucción o ese algoritmo basado propiamente en secuencias estructurales del lenguaje. Mi querido Carlos, ¿tenemos algún cuestionamiento para nuestro querido maestro Rodolfo? Sí, claro que sí, doctora. Tenemos también algunos comentarios. Por ejemplo, Jos Cortés nos dice, buenas tardes a todos. Antes le decía a Alexa, pon música. Ahora le pedimos a alguna inteligencia artificial que no componga una canción. Es correcto. Y en cuanto a las preguntas que nos han hecho, por ejemplo, Valentina Torres nos dice, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial en el ámbito laboral y la constante preocupación de la pérdida de empleos? Bien, ese es un tema que ha recopilado inclusive el propio Elon Musk en algún momento dado ha tratado el tema.
En Alemania se ha tocado el tema e inclusive también en Suiza ha sido objeto de algún tipo de consulta popular. ¿Qué va a pasar el día en que la inteligencia artificial y la robótica desplace por completo en muchas actividades al ser humano? Y entonces dice, bueno, pues la economía funciona de una manera básica. Alguien trabaja, alguien gana dinero, alguien compra artículos o compra algún tipo de servicios. ¿Qué va a pasar cuando la gente sea desplazada de algún tipo de fuente laboral? Porque la inteligencia artificial, la robótica lo ha realizado, ¿no? Hoy estaban muy contentos cuando vinieron a instalar la planta de Tesla en Nuevo León. Sí, pero realmente dijeron cuántos empleos va a producir. Y a la larga, cómo esas actividades se van a sistematizar, a mecanizar, a robotizar. Y aparte de robots e inteligencia artificial, ¿cuánta gente física va a trabajar en la planta? Muy poca en realidad. Muy poca. Es estratégico porque está en un corredor industrial muy importante de Estados Unidos, claro, en cuanto a provisión y materias primas y lo demás, claro. Pero en realidad no es algo que vaya a generar en gran medida fuentes de empleo. Sí, inicialmente, pero tal vez en un futuro vamos a ser relegados. Ahora bien, no hay posibilidad de competir. Ese es uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial. Nosotros, para procesar como abogados, abogadas, volúmenes de información nos podemos llevar días, semanas y meses completos. La inteligencia artificial lo va a hacer en un par de minutos. ¿Cómo competir frente a eso? ¿Cómo tener un asistente legal 24/7 por 365? Ya pues me tendrían que pagar primera antigüedad, tiempo extra, horas extras, todo lo demás, bono, ¿no? Se acaban los pasantes. Exactamente. Y entonces sí, doctora, entonces dice, bueno, el asistente virtual te lo va a hacer y además no te va a reclamar en algún momento dado que le extienda sus horarios de servicio. 24/7 los 365 en asistente legal. Bueno, pues contrata un asistente legal, pues ahí está en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí, Carlos, creo que en un momento dado es un tema que debe preocupar y ocupar. Lo que han dicho en algún momento dado, y ha sido muy criticado en Alemania y sobre todo en Suiza, es que a la gente, por el objeto de ser reemplazado y desplazado por la inteligencia artificial y la robótica, hay que generar una renta mensual básica para el ser humano. Dicen, ¿cómo? Recibir dinero sin trabajar. Dice, pues es que la esencia del ser humano es el trabajo, la creatividad, actividades. Sí, pero en ese contexto habría que valorarlo, y lo ha planteado el mismo Elon Musk, dice, habría que pensar en esa renta básica universal, para que la gente tenga primero con qué comprar víveres, con qué comer, y finalmente la economía se siga moviendo, porque va a llegar un momento dado en que va a ser, les puedo decir algo, la tecnología, creo, prospectivamente puede abaratarse en gran medida. Desde el momento en que ahora lo produce una máquina y no hay que pagar salarios, ni tiempo extra, ni lo demás, y finalmente esto va avanzando de esa manera, pues va a llegar un momento en que ahora si producir un ordenador costaba tanto, si lo hace solamente una máquina de inteligencia artificial, se van a reducir los costos drásticamente. Puede ser que en algún momento dado cierto tipo de tecnología tenga un costo mucho más barato y accesible para los ciudadanos, pero el riesgo de desplazamiento está presente. ¿Y cómo competir frente a una máquina de inteligencia artificial? Complicado, muy difícil. Sí, al final los resultados van a ser, ¿no?, tremendos, y además pensando que solo un grupo, quizás muy minoritario, es el que va a tener acceso a eso, ¿no? Independientemente de que pues estos que hacen los trabajos y ensayos a lo mejor se generaliza, pero esto va a quedar en una élite, ¿no? Claro. No todos vamos a tener acceso. Y dándole un poco continuidad a la inquietud del público es, ¿qué otros riesgos más hay con el tema de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que hay riesgos adicionales como la ejecución de códigos no autorizados. Programamos inteligencia artificial para que funcione de esta manera, y así funciona. Y de repente la inteligencia artificial que aprende, básicamente el deep learning, es que la propia inteligencia artificial aprenda de sí misma y finalmente tome decisiones para futuras consultas o desarrollo de secuencias estructurales. Pero el tema es, en algún momento dado puede generar códigos de ejecución no autorizados, algoritmos que no fueron programados, que la propia inteligencia artificial ahora los va a programar. Sí. Y el problema ahí es, si algo sale mal, ¿en quién recae la responsabilidad? ¿Vamos a culpar al robot, a la máquina de inteligencia artificial, al sistema? Debe haber responsabilidad. Y entonces aquí vuelve el tema desde el punto de vista ético y jurídico. ¿A quién debemos señalar como responsable de esto que salió mal? Claro. Continuando un poco en esa línea, podemos decir también que finalmente
puede ser que la inteligencia artificial pueda desarrollar lenguajes propios. Ya tenemos un lenguaje estructural, pero puede ser que de alguna forma desarrolle su propio lenguaje. Ya ha sucedido. Y entonces de repente cuando surge un lenguaje alterno paralelo al desarrollado y que ni siquiera nos damos de cuenta que está sucediendo, grave problema, porque ¿cómo vamos a controlar eso? Se sale de control, ¿no? Yo creo que esto aunado a, como lo decíamos un poco, su aplicación en la perspectiva de lo militar, en, digamos, situaciones negativas, pues sí están presentes definitivamente esos riesgos, ¿no? Entonces, sí es un riesgo que seamos desplazados laboralmente también. Justo ahora que decía esta parte de la parte militar, en Londres hicieron un experimento justamente en donde simulaban hipotéticamente qué es lo que pasaba con este desarrollo de inteligencia artificial, específicamente para un dron en donde le daban como ciertos objetivos, ¿no?, que tenía que cumplir, eliminar, diríamos, y entonces la recompensa pues era sobre puntos positivos, puntos negativos. Sin embargo, cuando el operador empieza a insertarle instrucciones contrarias a lo que ya eran sus objetivos, pues la reacción del dron fue eliminar a su operador. Entonces la torre de control le dice, ¿no? Vas a recibir puntos negativos si eliminas a tu operador. Entonces la inteligencia artificial lo que hizo fue eliminar la torre de control. En un caso hipotético, ya como usted lo plantea, pues puede ser una posibilidad, ¿no? Circula un video desde hace algunos años en internet sobre el uso de drones con inteligencia artificial y elementos biométricos. Y el tema es, se programa un dron y se le dice, tu objetivo es eliminar a esta persona. A partir de los datos que se le suministran, se le establece su conexión a una base de datos biométricos, se le dice, cuando identifiques a este sujeto con estos elementos biométricos, elimínalo. ¿Y qué hace el dron? Elimina a la persona, ¿no? Claro. ¿No? A través de un explosivo. Entonces impacta, colapsa con la persona, lo elimina y dice, bueno, pues ahí está inteligencia artificial, robótica, drones y uso de datos biométricos. Este es uno de los grandes temas también, el tema de la privacidad y los datos biométricos. Ustedes me decían, por todos lados nos recopilan información, código postal, cómo te llamas, en dónde estudias, en qué lugar vives, todo es finalmente recolección de bases de datos que son incorporadas precisamente a este tipo de sistemas también. Pues mi querido Rodolfo, nos vamos a tener que despedir, pero nos tenemos que volver a reunir porque ha quedado muchísimas cosas que comentar y realmente, como dice la película, el futuro nos alcanzó, o sea, ya está aquí, tenemos que estar preparados, ¿no? Y sobre todo los jóvenes que son quienes van a utilizar estas armas, los que van a tener que, pues no sé si decir, enfrentarse a estas nuevas realidades. Como os señalamos al principio, con este programa terminamos esta temporada, el primer semestre del 2023. Nuestro reconocimiento y gratitud por permitirnos estar con ustedes, por cedernos este espacio en el canal multimedia de la facultad, al nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, al doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados, del canal multimedia, tanto a Eduardo como Rafael, que nos han atendido espléndidamente durante todo este semestre y las temporadas anteriores. Quiero en lo personal agradecer muy especialmente a Valerie, a mi querido Carlos, todo el apoyo que recibo, indiscutiblemente a mi querida Amparo, porque sin ellos esto no sería posible. Entonces, desde la intervención de tener este espacio que nos ceden en nuestro director, las autoridades y quienes cotidianamente nos ayudan a que este programa Societatis sea una realidad. Con mucho orgullo, con mucho gusto, concluimos esta 12ª temporada, pues la que viene es simbólicamente o numéricamente, ¿verdad? Será la 13ª, que tenemos también hoy, martes 13, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que estos son posibilidades positivas que vamos a tener para nuestra próxima temporada. Hasta entonces, que esperamos nos acompañen, les deseamos una bonita semana y nos vemos
en nuestra nueva temporada en agosto. Muchas gracias, hasta entonces.